Toda la actividad, como ustedes saben, va a ser grabada, entonces, para luego subirla a la plataforma de YouTube de la Universidad de los Lagos. Bueno, ya estamos grabando, si no me equivoco. Sí, perfecto. Bueno, chiquillos, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan esta tarde. Ya para mí es un verdadero agrado y un verdadero orgullo estar hoy acá junto a ustedes. Bueno, me presento para quienes no me conocen en realidad. Mi nombre es Gastón Cárcamo, yo soy de profesión trabajador social, de vocación y de profesión, obviamente, osornino, de tomo y lomo, ¿ya? Y por lo cual, digamos, hoy me convoca, fomentar y favorecer esta iniciativa. Bueno, contarles que desde mediados del año 2021 me encuentro en la gestión del proyecto Archivo Oral Osorno Memoria Viva, el que nace de manera individual y desde un interés ciudadano, como uno más, en el fondo, en donde lo que premiaba giraba en torno a pensar que la ciudad de Osorno, durante un último tiempo, se han sucedido una seguidilla de fenómenos sociales que han tenido directa repercusión en la vida de los osorninos. Los casos en el último tiempo son varios. ¿Cómo no recordar el famoso caso de Sal 2019? Luego, al rato después, el estallido social 2019. La emergencia del COVID-19 y tantos otros que me han llevado a plantearme el desafío de generar la instancia de un archivo oral, donde se pueda generar un espacio de discusión pública, abierta y pluralista, donde todos los actores sociales de la ciudad de Osorno puedan tener la oportunidad de dejar su testimonio, grabado en la historia de la ciudad, desde sus propias experiencias, vivencias, en el fondo, desde su propia historia. Sin embargo, estos hitos recientemente señalados se le suman luego de varias reuniones y otras instancias otros sucesos de la historia reciente local, como es el caso de la misma dictadura del 73, el incipiente proyecto de Rahue Comuna en la década del 2000, el caso del cura Barros, entre otros. De esta forma, el proyecto se busca canalizar en base a los testimonios de diversos actores locales, en torno a una triangulación recurrente entre memoria, derechos humanos e historia reciente en el plano local. Claramente que el proyecto no es mío, es de todos. Así, en diciembre del año pasado, se logra llevar a cabo el conversatorio Memoria, Comunidad e Historia Reciente en Osorno, el cual también está en YouTube, quizás pueden googlear en algún momento. En esta instancia se llevó a cabo un diálogo ciudadano a raíz de historias en desarrollo hoy en día a nivel local. En dicha oportunidad nos acompañó Mauricio Maya, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien se encargó de hacer un marco general de la promoción de los derechos humanos y su impacto para el desarrollo local. Luego se vivió un plenario con experiencias locales. Así, en esa oportunidad nos acompañó don Mario Uribe, que es dirigente del barrio comercial Lynch, quien nos habló acerca del impacto del COVID en el comercio local. Luego, Loreto González, vocera del campamento Dignidad, nos acercó a la realidad de las tomas de terreno y campamentos emergidos como repercusión directa del estallido social en Osorno. Junto a ello, nos acompañó Jacqueline Rumián, presidenta de la comunidad indígena Cuifi Nehuen Mapuche, que nos dio muestra de la contingente reivindicación territorial huilliche en Osorno. Finalmente, dicho conversatorio lo cerró la doctora en Historia Contemporánea Romané Landaeta, académica investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, de la Universidad de los Lagos, que nos acercó la relevancia de tener y llevar a cabo un trabajo activo a nivel comunitario en torno a memoria, historia y fuentes orales. El conversatorio descrito anteriormente solo fue el puntapié inicial. De esta forma, los desafíos continúan. Y uno de ellos, y quizás el más relevante, es sumar fuerza colectiva para madurar la idea y facilitar la puesta en marcha del proyecto. Los retos siguen. Así se visualizan una serie de proyectos a nivel comunitario, donde lo importante es acercar la idea del archivo oral a distintas instancias locales. Y junto a ello, nace el ciclo que nos convoca hoy, Voces, el cual busca transformarse mediante el apoyo de diversos académicos en el soporte teórico a la hora de plasmar el archivo oral Osorno Memoria Viva. De esta forma, me llena de orgullo, sinceramente, el poder abrir este ciclo de conferencias, el cual ha sido autogestionado y ha tenido buena aceptación por parte de los invitados. Los invitados son distintos actores de la academia, tanto nacional como internacional, quienes amable y solidariamente han decidido apoyar la iniciativa. Así, hoy jueves 10 de marzo,
damos inicio a este ciclo, el cual cerrará en diciembre de este año y concentrará al menos 2 a 3 conferencias mensuales, las que debidamente irán siendo sociabilizadas. En esta oportunidad, hoy, no puedo dejar de agradecer al programa de Magíster en Ciencias Humanas, Mención Historia de la Universidad de los Lagos, el cual ha venido apoyando la iniciativa desde el momento en que toqué sus puertas y transparenté la idea. Muchas gracias especialmente al profesor Claudio Merino, jefe del programa, por la activa disposición y la confianza. Tampoco puedo dejar de agradecer la activa colaboración de la dirigente social, la Osornina Rosvita Bello, quien ha sido clave también para ir activando, ¿cierto?, la convocatoria. Por su parte, lo que nos convoca hoy es la conferencia inicial del ciclo titulada Verdad, Justicia y Memoria, una mirada desde Latinoamérica, a cargo del doctor en Ciencias Sociales Emilio Krenzel. Don Emilio Krenzel es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, Argentina. Es especialista en memoria social, historia reciente y justicia transicional. Es profesor de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de diversos cursos de posgrado, tanto en universidades argentinas como también internacionales. Dentro de sus publicaciones sobresalen la historia política del nunca más, la memoria de las desapariciones en la Argentina, la cual además ha sido traducida en varios idiomas. También destaca Memorias Enfrentadas, el voto a Bussi en Tucumán, el Tucumanazo, y la edición junto a Eugenia Alier de las luchas por la memoria en América Latina, la historia reciente y violencia política. Sus actividades investigativas las desarrolla en varios centros. Desde el 2015 es miembro activo de la Red de Estudios sobre Represión en Argentina. Por su parte, desde el 2013 es miembro del Consejo Consultor de la sección de Historia Reciente de LASA. Desde el 2012, en CONICET, como ya se señaló, e igualmente desde este mismo año, 2012, es investigador asociado al Goldsmith Institute de Inglaterra. Desde 2002 es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Con todo lo dicho, es un verdadero honor hoy abrir este espacio de conferencias con la participación de don Emilio Krenzel. Lo digo a modo personal y desde ya como un osornino más. Es un verdadero placer, ¿cierto?, el que distintos investigadores de nuestra Latinoamérica, en este caso el profesor Krenzel desde Argentina, nos pueda acompañar y de una forma u otra, ¿cierto?, ir favoreciendo y enriqueciendo el capital cultural de la misma ciudad. Antes de ello, quiero ceder la palabra al profesor Claudio Merino para que dé unas palabras iniciales respecto al ciclo de conferencias Voces. Como dije recién, él es el profesor jefe del programa de Magíster en Ciencia Humana, Mención Historia de la Universidad de los Lagos. Profe Claudio, por favor. Muchas gracias, Gastón. Un saludo a todos y todas, en especial a Gastón y al profesor Emilio Krenzel, por esta importante actividad. Destacar que es autogestionada. Nosotros como programa Magíster solamente estamos apoyando la actividad, en toda ocasión que el trabajo del rescate de la memoria, analizar desde distintos puntos de vista también cómo esto incide no solamente en los procesos de reparación, justicia, sino también de ir avanzando también en democrar los espacios de diálogo y también ir fortaleciendo el desarrollo de los derechos humanos. Y también en este especial contexto sería bueno también ir abordando que eh, los derechos también tienen que plantearse los ecosistemas en los cuales también vivimos, no solamente en términos políticos, sino también en términos de cómo podemos incidir directa, positiva o negativamente también en los espacios y los entornos. Entonces, este ciclo respecto de la reparación, voces y memoria también tiene que ir interconectado
según nuestra mirada del magíster, respecto de los contextos territoriales, en este caso Osorno, y según la ponencia del día de hoy, en un contexto latinoamericano. Así que muchas gracias por la invitación a esta actividad. Muchas gracias, profesor Merino. Y bueno, antes de seguir, ¿cierto? Hago el alcance a todos los participantes que luego de la conferencia, el profesor Krenzel, que va a durar, ¿cierto?, cerca de 1 hora promedio, ya se va a dar el espacio para generar un diálogo abierto entre los que estamos presentes hoy en día, para lo cual pueden ir formulando sus preguntas en algún cuaderno o bien poniéndolas, ¿cierto?, acá de lleno en el chat del Zoom, para que podamos, ¿cierto?, discutirla al final de la conferencia. Bueno, sin más, profesor Krenzel, el espacio es suyo, como dirían por ahí, así que muy bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un gran gusto, privilegio participar de este ciclo de conferencias Voces, y aprovecho para agradecerle profundamente a Gastón Cárcamo Vargas la invitación que me formulara hace unos meses y todo el esfuerzo que ha desarrollado desde entonces para que esta actividad se concretara. Y extiendo el agradecimiento a Claudio Merino Jara, que entiendo también forma parte de este esfuerzo. Bueno, en un libro maravilloso, Lynn Hunt, una autora norteamericana, relata que Thomas Jefferson, uno de los autores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, afirmaba que el espíritu de esa proclama radicaba en sostener, ahora abro comillas, como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, independientes, y que de esa creación reciben derechos inherentes, inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Lynn Hunt destaca que esta fórmula se reitera en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, francesa, en cuya elaboración participó Jefferson y el Marqués de Lafayette. Y se pregunta Lynn Hunt qué procesos hicieron posible que un propietario de esclavos como Jefferson y un aristócrata como Lafayette creyeran a fines del siglo XVIII que estos derechos a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, eran una evidencia de sentido común. Recuerdo el inicio de esa frase, es decir, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, independientes y que tienen estos derechos que mencionaba. Es decir, la pregunta de Hunt es una pregunta crucial, es decir, ¿cómo estos propietarios, cómo estos señores, parte del mundo de los propietarios, propiedad que entrañaba una fuerte desigualdad, mucho más en el caso de la propiedad de esclavos, podían sostener a la vez, simultáneamente, que había derechos que igualaban a todos los hombres? Bueno, no les voy a decir cómo Hunt contesta esta pregunta, que es la que abre su libro. Los invito entonces a leer a Hunt. Realmente el libro maravilloso, es un libro realmente maravilloso. La invención de los derechos humanos, se llama su título en español, y se encuentra también en internet alguna conferencia que ella dio prácticamente reproduciendo el contenido del libro, pero en inglés. Pero más allá de invitarlos a leer a Hunt, me gustaría compartir con ustedes una narración interpretativa, por supuesto, de lo que considero fue el derrotero de los derechos humanos en América Latina, y cómo estos derechos, que eran subordinados en una clave económica y social, se transformaron para dar primacía, en buena medida, a los derechos civiles y políticos. Y voy a proponer como hipótesis que este proceso de transformación se sucedió durante la instalación de los regímenes de seguridad nacional que violaron sistemáticamente los derechos humanos en el cono sur de América Latina, pero también en toda América Central, a través de las autocracias que las fuertemente
dominadas por el poder militar y con el apoyo de los Estados Unidos, dominaron esa región. Habitualmente el tiempo de la Guerra Fría y de la represión a los movimientos populares en América Latina es visto con este prisma. Es un prisma con el cual lo vemos desde el sur, un prisma en el cual la represión, la violación sistemática y masiva de los derechos humanos desplaza cualquier otro elemento analítico. Y en buena medida ese prisma es bastante justo, puesto que estas violaciones fueron novedosas en términos de su intensidad, su masividad, su sistematicidad, en una larga historia de violencias estatales, de desigualdades y de explotaciones que ha atravesado América Latina prácticamente desde su descubrimiento. También ese periodo es analizado exclusivamente partiendo de la existencia de fuertes movimientos que impugnaban ese orden. Y estos movimientos, los últimos años se ha puesto en evidencia, o se ha subrayado, que la noción que estos movimientos emancipatorios tenían sobre los derechos humanos. Una noción que podríamos caracterizar o podríamos englobar bajo la denominación de una consideración revolucionaria de los derechos humanos. Los derechos humanos como tales, fundados por la Revolución Francesa y la Revolución Americana, eran vistos por estos movimientos contestatarios al orden social capitalista como derechos burgueses, como derechos que en realidad eran derechos abstractos que desconocían justamente esas desigualdades que fundaban el orden social capitalista y que eran en definitiva los derechos de un hombre concreto, los que eran ignorados, los que eran impugnados a favor de un hombre abstracto, es decir, despojado de relaciones sociales, invisibilizadas las relaciones de poder que lo atravesaban, y por ende esos derechos eran postulados como máscaras, como artilugios de este sistema desigual de dominación y explotación para sostener justamente los términos de la desigualdad. Por eso sostenían estos movimientos la necesidad sustantiva de producir un proceso de transformación que pudiera dar satisfacción a los derechos humanos entendidos como los derechos humanos de las grandes masas, excluidas y explotadas. Esto es, los derechos económicos y sociales que este orden desigual, ignoraba, y que solamente un proceso de cambio revolucionario podía lograr satisfacer. Estos movimientos sostenían lo que podemos llamar una narrativa revolucionaria de los derechos humanos, que de algún modo, fuertemente, por supuesto según los matices de cada país de América Latina, subordinaba o desplazaba los derechos civiles y políticos respecto de esos derechos sociales y económicos, al punto tal que aún ciertas violencias producidas por los regímenes militares o aún por estados gobernados por gobiernos civiles, eran pensados de una manera en que se anulaba o se desplazaba su especificidad y su gravedad. Yo ahora recuerdo un prólogo escrito por un grupo de derechos humanos en Argentina, el Foro por la Vigencia de los Derechos el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos, que señalaba, decía en el prólogo de su informe, que era un informe llamado Proceso a la Represión y a la Explotación, que la desaparición de un militante era igual de grave que el obrero que moría como parte de un proceso de trabajo o como un niño que muere de hambre. Es decir, aún hechos de ejercicio de una violación al derecho a la vida de carácter político, como era
el secuestro, desaparición y muerte de un militante eran igualados en su gravedad a las consecuencias de este orden social desigual. Un orden que se pensaba en su propia naturaleza como un orden de explotación y represión. Por eso no había desde este punto de vista una diferencia sustantiva entre regímenes militares y regímenes democráticos, puesto que todos estos regímenes, más allá de su forma de dominación, la ejercían en función de sostener el orden capitalista. Esta narrativa incluía la posibilidad de luchar con la violencia contra este orden desigual y saludaba la lucha por todos los medios disponibles, sean estos pacíficos o violentos, de aquellos que enfrentaban a ese orden desigual. Inclusive la tortura era pensada como parte de un momento de confrontación entre el orden social dominante y aquellos que lo enfrentaban. Los torturadores eran parte del orden dominante y quienes eran torturados eran, bueno, la expresión de la personificación de aquellos que buscaban su transformación. Es decir, no había una impugnación de raíz a la violencia ejercida en función de objetivos políticos, había una inclusive subalternización de esa violencia en función de la que sufrían las grandes masas por su privación de derechos más elementales a la vivienda, a la salud, al alimento, a la educación. Esta narrativa que uno puede encontrar en diversos movimientos contestatarios de América Latina se complementaba con un descreimiento de la justicia del orden social vigente. Nada se podía esperar, decían estos movimientos, de la justicia impartida por los órganos del poder establecido. Por eso el aval paralelo a la justicia que pudiesen ejercer los revolucionarios contra aquellos que eran la personificación de ese orden o de la represión que ese orden ejercía. Esta narrativa fue derrotada al calor de las sucesivas victorias que estos regímenes represivos, dictaduras militares en su mayoría, fueron obteniendo a lo largo de América Latina durante la década del 70. Se fue extinguiendo al calor de la anulación de las voces que lo sostenían y al calor también, digo, de un proceso que se fue invisibilizado por el cariz, por la potencia que tuvo la represión, que fue el proceso paralelo a lo que ocurría en este sur global, en el norte global. Y en el norte global, a principios de los años 70, comenzó a sucederse una nueva ola de expansión de los derechos humanos. La primera ola en la que relata Hunt, aquella que fue producto de las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. La segunda gran ola de expansión de los derechos humanos ocurrió después de la segunda posguerra, cuando se crea un sistema internacional de promoción y defensa de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra el Delito de Genocidio y otras formas de sancionar y proteger, sancionar la violación y proteger la existencia o la vigencia de los derechos humanos. Y la tercera, decía, ocurrió a principios de los años 70, cuando una serie de organizaciones no gubernamentales, y aquí radica una de sus particularidades, las particularidades de esta expansión, comenzó a ejercer o crear redes de carácter transnacional de defensa de los derechos humanos. Estas redes se nutrieron de la militancia de diversos grupos de activistas, como aquellos que luchaban por los derechos civiles en los Estados Unidos, es decir, los derechos de la población afroamericana, aquellos activistas que luchaban o formaban parte de las luchas feministas, que enfrentaban al colonialismo, el apartheid sudafricano, que formaban parte de los grupos pacifistas contra la guerra nuclear y el desarrollo de las armas nucleares. Es decir, un conjunto, un conglomerado diverso de activismos que encontró en la defensa de los derechos humanos una de sus claves fundamentales. Y se nutrieron para eso de esas ideas del siglo XVIII que
sostenían que en la vida, el derecho a la vida, a la libertad, era un derecho universal. Sabemos que eso fue una enunciación del siglo XVIII y que en realidad la universalización real de los derechos fue parte de un resultado de un proceso de luchas políticas y sociales, no fue una graciosa concesión, y que fue abarcando en su desarrollo a una variedad creciente de sujetos de derecho. Es decir, las mujeres, los extranjeros, los judíos, las personas sin propiedad inicialmente no formaban parte de esa categoría de los hombres que Jefferson y Lafayette incluyeron en las declaraciones de independencia de Estados Unidos y de los derechos del hombre y el ciudadano. Decía, estas organizaciones no gubernamentales como Amnesty Internacional, la más conocida, comenzaron a desarrollar fuertes campañas internacionales por la defensa de los derechos de personas situadas de un lado y de otro de la llamada cortina de hierro. En el marco de la Guerra Fría, organizaciones como Amnesty eran alternativamente acusadas, tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética, de ser parte de la estrategia del enemigo. Y en función de esas acusaciones, Amnesty se preocupaba de sostener que defendía los derechos tanto de los disidentes del orden soviético como de aquellos que eran perseguidos por sus ideas en el área de influencia de los Estados Unidos. Es así que incluían sus boletines reclamos por la vida y la libertad de los llamados prisioneros de conciencia, personas que estuviesen detenidas por sus ideas, no así los responsables de hechos de sangre, los que hubieran cometido, usado la violencia o cometido asesinatos para lograr fines políticos. Solamente Amnesty defendía a estos prisioneros de conciencia, por cuya vida e integridad reclamaba y organizaba campañas internacionales para buscar la empatía de poblaciones lo más amplias posibles. Y estas campañas se sostenían en una narrativa muy diferente, muy contradictoria, con aquella que traté de describir hace unos minutos y que denominé narrativa revolucionaria. Por el contrario, esta narrativa, que podemos llamar narrativa humanitaria, se sostenía en un rechazo al uso de la violencia, cualquiera fuera su motivación, y a proponer al cuerpo y a las violencias ejercidas contra el cuerpo como el locus de la memoria, es decir, como el lugar de enunciación para buscar esta solidaridad internacional. Se buscaba describir en detalle las violencias padecidas por aquellas personas por cuya libertad y derecho a la vida se reclamaba, y se subordinaba o prácticamente se eliminaban todas las referencias a la historia política y a los motivos políticos que pudieran explicar el ejercicio de esas violencias contra esas personas específicas. ¿Por qué? Porque para Amnesty no importaba demasiado dar cuenta, por ejemplo, de la historia argentina para sostener la necesidad de que los presos políticos fueran tratados humanitariamente, que tuvieran derechos, que no fueran torturados. Porque el derecho a la vida o a la libertad y al no ejercicio de violencia físicas o psíquicas contra los presos formaba parte de un derecho universal. Entonces, la historización de las condiciones políticas, las razones del conflicto político que habían, por ejemplo, permitido o impulsado el establecimiento de una dictadura militar en la Argentina, en Chile o en Uruguay, importaban poco en contraposición a la necesidad de poner de manifiesto que tal o cual persona era víctima de violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, la categoría, la noción de víctima, adquiere, a partir de la lucha de estas organizaciones no gubernamentales, una centralidad ausente en la narrativa revolucionaria que enfatizaba la identidad militante, la identidad combatiente de aquellos que luchaban contra el orden social.
en la narrativa humanitaria la noción de victimarios y de víctimas, más allá de las lecturas sostenidas en clave de la lucha de clases o en la clave populista del pueblo contra la oligarquía, no tenían sentido ni sustancia en contraposición con la necesidad de salvar la vida humana a través de la solidaridad y la empatía con los que la tenían en riesgo, los que estaban sufriendo la privación de esos derechos. Y esta fuerte agencia de las organizaciones no gubernamentales tuvo su correlato en América Latina con el apoyo y el establecimiento de lazos de parte de estas organizaciones con organizaciones que fueron surgiendo en América Latina, muchas de ellas formadas por los familiares, los parientes de los desaparecidos, de los presos políticos, otras formadas por militantes de partidos políticos, otras vinculadas a la Iglesia Católica, especialmente, bueno, en Chile la Vicaría de la Solidaridad, en Brasil el Arzobispado de San Pablo, en Argentina muy pocos obispos, una minoría, podemos mencionar a Jaime de Nevares, a Novak y algunos que fueron asesinados como Enrique Angelelli, digamos, se hicieron eco de esta lucha por los derechos humanos. También hay que decir que en este contexto de persecución, ciertos gobiernos del norte global, como el de James Carter de los Estados Unidos o el de François Mitterrand en Francia, acompañaron la lucha por los derechos humanos y lograron por momentos limitar a las dictaduras que los violaban. En Argentina, el activismo de derechos humanos argentino logró interponer en el Senado de los Estados Unidos una enmienda para que se prohibiera la venta de armas a la Argentina. Otro tanto sucedió respecto de Uruguay después del testimonio patrocinado por Amnesty de Eddie Kaufman en el Senado de los Estados Unidos para que se prohibiese la venta de armas a la dictadura del Uruguay. Es decir, que podríamos, a partir de este panorama, retraducir, repensar el periodo de las dictaduras, o los años 70, o en el caso de Chile también los años 80, como años de violación de los derechos humanos, que por supuesto lo fueron, y de manera atroz y de manera inédita, pero también como años donde se fue gestando algo que se volvería una parte importante con diferentes grados, vuelvo a decir, según cada escenario nacional, especialmente según cada relación de fuerzas posterior o que explica los procesos de transición de las dictaduras a la democracia y de salida de las dictaduras, relaciones de fuerza desiguales que explican la desigual intensidad que asumieron los derechos humanos como clave del nuevo orden político en América Latina según cada país. Más allá de esas salvedades, esta presencia durante los años 70 de procesos de expansión, una nueva ola de expansión de los derechos humanos, como diría Lin Hunt y también Catherine Sicking, que estudió cómo estos activistas sin fronteras, estos activistas de organizaciones no gubernamentales, contribuyeron de manera decisiva a través de asesoramiento jurídico, a través del expertise para desarrollar campañas de denuncia, a partir de su colaboración y asesoramiento a los organismos de América Latina de cómo recabar testimonios de las víctimas, qué tipo de información buscar y cómo sistematizarla. Esta importancia del activismo transnacional y también, por supuesto, lo que mencionaba antes de ciertos gobiernos del norte global, explican o proponen un panorama de los años 70 y 80 donde se combina la represión con un proceso de expansión y de los derechos humanos y de gestación como una nueva clave para comprender la realidad, para luchar por la expansión de los derechos, no solamente para buscar verdad, justicia, memoria y reparación respecto de su violación durante la dictadura. Y en ese sentido, y según, como les decía, las diferentes formas que asumió la transición política de las dictaduras a la democracia según cada país,
esa expansión de los derechos humanos como clave explican de algún modo la importancia que estos asumieron a partir de los retornos a la democracia y la originalidad de los aportes que ha hecho América Latina al campo de la justicia, de la llamada justicia de transición a escala internacional. Como ustedes saben, este campo se empezó a expandir en la década, se creó y se comenzó a expandirse en la década del 80 a escala internacional, y se propone como objeto, como metas, bueno, establecer una serie de políticas públicas impulsadas por los estados de derecho para ajustar cuentas, como dice su jerga, con los pasados de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Bueno, este campo se nutrió de la justicia transicional fuertemente de América Latina. Primera cuestión, el aporte de América Latina a las comisiones de la verdad. Argentina, con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, introdujo a las comisiones de verdad como una herramienta desde entonces, desde el año 83 que se crea la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, como una herramienta la más difundida de la justicia transicional. Estas comisiones tratan de establecer en la escena pública una verdad diferente a la que estuvo sostenida, monopolizada por el uso de la palabra por parte de las dictaduras o regímenes autocráticos, que dé cuenta de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que estas dictaduras perpetraron y ocultaron. Se han constituido estas comisiones como herramientas fundamentales en la legitimación de la palabra de las víctimas, cuya voz había sido negada, relativizada, despreciada y descalificada por estas dictaduras. La mayoría de estas comisiones en sus informes incluyeron las voces, los testimonios de las víctimas como parte sustantiva de la reconstrucción del acontecido. Y es interesante decir que estas comisiones en sus relatos reprodujeron, institucionalizaron, diría yo, aquellos testimonios dictados ante las organizaciones no gubernamentales durante las dictaduras por quienes eran parientes, amigos o eran sobrevivientes, parientes o amigos de los desaparecidos y presos o sobrevivientes del universo clandestino, concentracionario, creado en estos países por las dictaduras. Los testimonios justamente de familiares y sobrevivientes fueron fundamentales para la construcción de las narrativas que estas comisiones propusieron a las sociedades del continente sobre las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. El caso de la CONADEP Argentina y el Nunca Más, su informe, se constituyeron en modelos, no solamente para comisiones de América Latina y informes posteriores elaborados por esta, sino para comisiones como la sudafricana o comisiones de investigación europeas sobre violaciones a los derechos humanos, que por supuesto no todas tomaron a estas experiencias latinoamericanas como modelo, pero todas los estudiaron y los tomaron como referencia ineludible antes de comenzar sus investigaciones y publicar sus informes. Segundo aporte de América Latina al tema, el juicio a las juntas militares. Lynn Hunt habla de que este juicio es Catherine Sickin, una politóloga norteamericana, S-I-K-K-I-N-K, Catherine Sickin, propuso que el juicio a las juntas militares en Argentina abrió lo que ella llama una cascada de justicia. Es decir, ella sostiene que desde los juicios a los jefes nazis en Nuremberg y a los japoneses en Tokio, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la herramienta de la justicia penal había sido prácticamente dejada de lado en los procesos de ajustar cuentas con el pasado. Podríamos citar algunos juicios posteriores hechos en Alemania contra industriales, médicos de los campos de concentración que experimentaban con sus prisioneros. Se podría mencionar el juicio a los coroneles en Grecia, pero más allá de esos casos excepcionales, la herramienta de la justicia penal había sido dejada de lado a favor del dictado de leyes de amnistía o perdones que habían dejado fuera de la esfera
penal el tratamiento de estas violaciones. Bueno, el juicio de las juntas en Argentina vuelve a reponer o repone la herramienta de la justicia penal para enfrentar los legados de violaciones a los derechos humanos. Y a partir de ese juicio se produce lo que ella propone como la cascada de justicia, es decir, la celebración creciente de juicios penales a violadores de derechos humanos. Contrariamente a lo que la literatura politológica sostenía a principios de los años 80, Catherine Sickin, si bien lo hace con el Diario del Lunes, es decir, después de que han pasado ya 20 años, 25 años de los procesos de transición a la democracia, propone que contraria a esa literatura, contraria a la idea de esa literatura, la justicia no vino a poner en riesgo las democracias, porque esta literatura sostenía que las democracias eran inestables, precarias, etcétera, y que los dictadores conservaban poder. Por cierto, en América Latina las Fuerzas Armadas tenían una tradición de intervención en la mayoría de sus países. Bueno, pero contrariamente a esos temores que proponía o sostenía la ciencia política de los 80, Sitkin dice que la justicia en realidad vino a reforzar los procesos de democratización en la región y no ponerlos en riesgo. Bueno, otros aportes. La antropología forense. Argentina crea el equipo, se crea en Argentina el equipo de antropología forense que se vuelve modelo y ejemplo de profesionales de esa especialidad para la identificación, para el descubrimiento e identificación de restos de personas desaparecidas. Y otro tanto hace el Banco de Datos Genéticos, creado para establecer relaciones de filiación cuando una generación, la generación de los padres, está ausente y es necesario la búsqueda, identificación y recuperación de aquellos menores que fueron privados de su identidad. También América Latina ha dado muestras sobradas de procesos de reparación económica y de reparación simbólica de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, estos procesos de reparación son en su mayoría, o han sido en su mayoría, insuficientes, parciales, progresivos, es decir, no han abarcado de una vez y para todos los casos la reparación de los daños, si eso es posible, puesto que no creo que ninguna compensación económica o simbólica logre paliar ese daño, pero sí supone un reconocimiento de los poderes públicos del Estado de que ese daño existió y de que hubo víctimas, a diferentes conglomerados del universo de víctimas de estos procesos. Es interesante subrayar que en el acto de reparación a unos y de ausencia de reparación a otros, se produce el proceso por el cual uno puede decir que la reparación que la existencia de víctimas es un proceso objetivo, nadie puede desconocer que hubo víctimas, pero la consagración social de la categoría de víctima es, como se supone, un proceso social. Es decir, en Argentina todavía los exiliados políticos no han sido reparados con suficiencia, y eso nos habla de que más allá que el exiliado fue una persona que debió abandonar el país por razones de persecución política que ponían en riesgo su vida, en tanto que el Estado no la reconoce como categoría de víctima a reparar, su condición de tal queda invisibilizada, queda desplazada a favor de aquellos grupos del universo de víctimas que sí son reconocidos. Por ejemplo, los hijos de desaparecidos que recibieron compensaciones económicas, familiares de desaparecidos que recibieron compensaciones económicas, hijos de desaparecidos que también recibieron pensiones, o que fueron excluidos en su momento, cuando todavía estaba vigente, de la obligatoriedad de realizar el servicio militar. Es decir, uno puede decir, existen las víctimas de manera objetiva, sufrieron por estos procesos de persecución, pero su reconocimiento como tales es el resultado de un proceso social que no, en ningún caso, se produce de manera ajena a un proceso de lucha por la
por el reconocimiento de esos derechos, por el reconocimiento de la condición de víctima de ese subuniverso que hasta ese momento no es reconocido. Y también quisiera destacar otras dos cuestiones que hacen a los procesos de tramitación de estos pasados que se han dado a llamar pasados que no pasan, porque continúan vigentes en la agenda periodística, en la agenda judicial, en la agenda de las confrontaciones políticas aún hoy en las sociedades latinoamericanas. Los procesos ligados a la memoria de este pasado. Uno podría decir con seguridad que la memoria estuvo presente desde el mismo momento que familiares, compañeros de desaparecidos y presos ejercieron la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Cuando nombraban a tal o cual que había sufrido esa violación, estaban haciendo memoria. Cuando reconstruían las circunstancias, el tiempo, el lugar, las condiciones en que se produjeron secuestros, asesinatos, desapariciones, otras formas de violencia, estaban haciendo memoria. Cuando llenaban un formulario de estas ONGs que mencionábamos antes, estaban haciendo memoria, o cuando daban testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, la Asamblea Nacional Francesa, la sede de la Organización de Estados Americanos o de las Naciones Unidas, estaban haciendo memoria. Ahora bien, era una memoria que estaba subordinada fundamentalmente a la búsqueda de la verdad, una verdad negada sobre los desaparecidos y secuestrados, especialmente, pero también sobre los presos, y también en función posteriormente de la búsqueda de justicia. Sin embargo, en la década de los 90, fundamentalmente en ese momento, al calor también de procesos internacionales, la revitalización del Holocausto, de la Shoah, a nivel internacional, a partir de diversas iniciativas, entre las cuales podemos contar a las mediáticas, como la difusión que tuvo la película La lista de Schindler de Steven Spielberg, la constitución por parte de Steven Spielberg de un archivo de testimonios de sobrevivientes, la discusión de los historiadores en Alemania sobre fines de los años 80, bueno, una serie de procesos, la creación del Museo del Holocausto en Washington en el año 92, bueno, una serie de iniciativas promovidas por diversos actores, y la Shoah, el Holocausto, el genocidio nazi, vuelve a tener una fuerte presencia a escala internacional, y con ello se instala con fuerza la discusión sobre la memoria. Discusión que, por supuesto, el proceso de unificación de Alemania, la disolución de la Unión Soviética y otros hechos trascendentes del periodo reavivan y refuerzan y potencian. En este marco, en América Latina, el tema se convierte también en parte de las iniciativas y de las luchas del movimiento de derechos humanos. Y digo que se convierte con una característica diferente a la que había tenido durante o desde que empezaron a ejercerse las denuncias. Se convierte la memoria en una arena de lucha específica. Decía antes que lo había sido subordinada, la memoria, una arena subordinada a la lucha por la verdad y la justicia. En los años 90 comienza a constituirse como una arena, un escenario de luchas específica, atento al proceso de tránsito generacional que se va operando en las sociedades latinoamericanas y a la necesidad de construir vehículos y puentes que permitan a las nuevas generaciones, que en muchos casos desconocen la gran mayoría de los hechos y eventos y personajes que compusieron estos pasados, acceder a un conocimiento del mismo. Ya no se trata de una, digamos, uno podría hablar de que es un proceso de pasaje de la memoria biográfica de aquellos que vivieron estos pasados de violencia y represión, a una memoria histórica de aquellas generaciones que no vivieron personalmente a través de la experiencia directa estos procesos y que, como decía antes, desconocen sus aspectos sustantivos. Se crean para ello los sitios de memoria, diversos sitios de memoria, muchos ubicados en aquellos lugares que estuvieron localizados, centros de tortura y de cautiverio clandestino. Se crean también archivos que buscan preservar
los documentos que se van en esos mismos años poniendo a la luz, tanto de las fuerzas represivas como de aquellos constituidos por las víctimas de la represión, que hasta entonces habían tenido, por cierto, bastante cerrados sus archivos al acceso de investigadores y estudiosos de estos pasados y del público en general. Más bien lo habían tenido restringidos a los propios familiares, las propias relaciones de las víctimas y a los abogados que buscaban en esos archivos pruebas para llevarlas a la justicia. Y un último proceso que querría destacar, que también se empieza a dar sobre finales de los años 90, es la constitución del campo de la historia reciente y la memoria social como campos legitimados dentro de los estudios académicos. Hasta hacia finales de los años 90, en algunos países todavía, aún hoy, constituyen campos no abordados como dentro de los estudios académicos. Decía, hasta finales de los años 90, estas iniciativas eran leídas como una forma no legítima, ilegítima de tema académico. Más bien como una intervención de carácter político realizada con insuficiente distancia de los hechos, todavía presa de la pasión y de la opinión, e imposible de convertirse en un abordaje sistemático, riguroso, fundado en las diversas fuentes y en una interpretación crítica de lo sucedido. Bueno, a finales de los años 90 comienza un proceso de revisión de estas consideraciones que suponían que el investigador debía guardar una distancia óptima respecto del pasado como para no sesgar su prisma de análisis. Y la historia reciente y la memoria social comienzan, vuelvo a decir, con distintos ritmos según el país, a convertirse en campos de investigación, en objetos de estudio legítimos. Se abren jornadas, congresos, se crean grupos, inclusive con financiamientos estatales, pero también producto de financiamientos internacionales. Quizás el más importante y conocido sea el grupo liderado por Elizabeth Gellin, que condujo el proceso de investigación Memorias de la Represión, que congregó a más de 60 becarios del Cono Sur y Perú, y que produjo una serie de libros, Memorias de la Represión, una colección editada por Siglo XXI a partir de los años 2000, a partir del año 2001, 2002, el 2002 creo, es el primer libro, Los Trabajos de la Memoria, de Elizabeth Gellin, que luego fue reeditado por Fondo de Cultura y creo que por el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP. Decía, este campo ha crecido, se ha desarrollado, vuelvo a decir, con desigualdad de intensidades según el país, pero de manera creciente en América Latina. Y ha supuesto un diálogo intenso, no exento de dilemas y de problemas, con las otras formas de construcción de conocimiento que han hecho que este pasado no pase, que han sido los testimonios y las luchas del movimiento de derechos humanos y los procesos judiciales desenvueltos en diversos países que han construido una verdad jurídica sobre lo acontecido. Digo en diálogo y en tensión porque este campo, que en general es solidario con las luchas de las víctimas y también es empático con la búsqueda de justicia, bueno, tiene sus propias metas, sus propias reglas de construcción de conocimiento y que por supuesto debaten y rebaten los argumentos negacionistas, relativizadores o justificadores de las violaciones a los derechos humanos, pero que también entran en discusión, en coalición, con ciertas verdades o ciertos sentidos comunes producidos por las víctimas de estas violaciones. Y ahí se abre dilemas de importancia para los investigadores de cómo combinar su empatía y solidaridad con las víctimas con
aquellas obligaciones, aquellos requerimientos que devienen de su quehacer académico, que es diferente, no excluyente, pero sí diferente del quehacer militante de estas organizaciones. Ahora, bueno, es un dilema que se está sorteando con relativa capacidad y relativo éxito a partir de la multiplicación de investigaciones importantes, críticas, agudas, sobre las violaciones a los derechos humanos, pero también sobre las organizaciones de víctimas y sobre las organizaciones que compusieron ese universo diverso y plural de los movimientos contestatarios anteriores a las dictaduras militares. Y, y para terminar, yo diría que el panorama también es alentador si uno lo ve en una perspectiva de largo plazo. Si le hubiéramos preguntado a cualquier activista de derechos humanos de los años 70, cuando se instalaron las dictaduras, si era posible pensar que los sitios de tortura se convertirían en sitios de memoria, si era posible pensar que se producirían informes de la verdad que condenaran las violaciones a los derechos humanos, si se pudiera pensar de la existencia, si era posible pensar en la existencia de procesos de justicia que alcanzaran, por supuesto, no a todos, pero sí a un número considerable de perpetradores, si se pensara en la existencia, si era posible pensar en la existencia de archivos de la represión, en museos a los cuales los escolares fueran a interiorizarse sobre el pasado, a la elaboración de libros y difusión, de elaboración y difusión de libros, películas, etcétera, condenatorias de estas violaciones que tuvieran un impacto público notable. Bueno, seguramente ni el más optimista de los activistas de derechos humanos hubiera podido imaginar la reversión, por supuesto, vuelvo a decir, con intensidades diversas. Yo sé que estoy hablando, entre comillas, aunque sea virtualmente, pero estoy en Chile y sé que el panorama no es el mismo en Chile que en la Argentina. Digo, ha habido un proceso progresivo, desigual, pero progresivo en América Latina, de cuestionamiento a las violaciones a los derechos humanos y a quienes las perpetraron. Y en ese marco, digo, los activistas de los años 70 seguramente se sorprenderían a ver el panorama local, que por supuesto no está exento de dilemas, de desafíos, puesto que sabemos que las formas de violaciones a los derechos humanos persisten, se han cambiado el rostro los perpetradores, en algunos casos no, siguen siendo los mismos, y abarcan aspectos sustantivos que ponen en cuestión, que ponen en puntos suspensivos la vida misma del planeta con la anulación de derechos y con la amenaza creciente que suponen la afectación del cambio climático, entre otras la guerra, la persistencia de la guerra, la deforestación, la reprimarización de las economías de América Latina, el extractivismo, el despojamiento de las tierras de pueblos originarios y de otras comunidades, etcétera, que, bueno, la violencia terrateniente contra esas comunidades, digo, diversas formas, las reformas laborales regresivas, digamos, diversas formas que ponen en cuestión o ponen en puntos suspensivos o abren signos de interrogación sobre la presencia y vigencia de los derechos humanos hoy en América Latina. Así que, en función de este panorama incierto, pero abierto, invito a todos a pensar estos temas de manera colectiva. Así que, de mi parte, les vuelvo a agradecer y quedo a la espera de preguntas, intervenciones y comentarios. Muchas gracias, profesor Krenzel. Espectacular presentación, yo creo que por sobre todo en base a la interrogación que deja al final. ¿Me escucha bien? Sí. Ya, ¿cierto? Principalmente a lo del panorama incierto.
y yo creo que justamente ahí es donde la iniciativa del Archivo Oral Osorno también viene a sumar. Así que bueno, yo, profesor, agradezco por personal la intervención y desde ya, ¿cierto?, dejo el espacio si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o algún tipo de alcance respecto a la posición del profesor Krenzel. Gastón, yo quisiera hacer una pregunta al profesor. ¿Me escuchan, cierto? Sí, ¿quién por ahí? Claudio Merino, por acá. Profe. Eh, Emilio, muchas gracias por la presentación. Yo estaba pensando un poco respecto de esta batalla por la memoria, respecto del recambio generacional. Ahí hay una disputa, vamos a decir, por la verdad histórica, un revisionismo incluso. Y si bien, como dices tú, la presencia de museos, libros, distintos registros que permiten evidenciar toda la crueldad, por ejemplo, de las distintas dictaduras en Latinoamérica, también acá en Chile, por ejemplo, están los museos de las memorias, están distintos memoriales en distintos espacios geográficos donde se cometieron crímenes atroces. Eh, si bien están esos espacios físicos y constantemente se están también visitando, eh, pareciera ser que en este recambio generacional hay una batalla de la memoria que está como en un campo en disputa, como que se ha ido relativizando incluso el tema de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración radical de los derechos humanos. No sé, tu panorama latinoamericano, ¿cómo ves tú esa disputa en esta, vamos a decir, de la lucha por la memoria respecto de la, vamos a decir, de la historia que quieren imponer las personas pro dictadura y aquellas que están planteando el tema del reconocimiento hacia la vulneración de los derechos humanos para tratar de plantear este tema en nunca más? Bueno, a mí me hace acordar, digamos, a un autor Marshall que señalaba o proponía una teoría de las generaciones de derechos, ¿no? Y decía, bueno, primero surgieron los derechos civiles y políticos, producto de las revoluciones francesa y americana. Luego se incorporan los derechos económicos y sociales, luego los derechos culturales, los derechos de distintas generaciones. Entonces proponía un camino lineal, progresivo, se quiere una mirada positivista de los derechos, eh, y de alguna manera un camino irreversible, una irreversibilidad de los procesos. Bueno, las dictaduras, digamos, también uno podría pensar algo similar en la propuesta de Norbert Elias sobre el proceso civilizatorio. Es decir, un Norbert Elias, autor que en el año 39 publica el proceso de la civilización y que imagina ese proceso como un proceso progresivo que tiene dos patas. Por un lado, la monopolización de la fuerza por parte del Estado, la eliminación o reducción del ejercicio de la violencia a esfera social y la restricción y remodelación de los comportamientos individuales, es decir, también una restricción de la violencia, del ejercicio de las formas groseras de comportamiento, que empiezan a pensarse como groseras, hasta entonces no lo eran, al interior de la vida privada. Entonces, hay un proceso civilizatorio en el caso de Norbert Elias y una incorporación progresiva de sucesivas generaciones de derechos en la teoría de Marshall. Bueno, eso en el caso de Norbert Elias fue puesto en discusión por el genocidio nazi. Justo él publica el mismo año de inicio de la guerra. Norbert Elias luego trató de explicar al genocidio nazi como un proceso descivilizatorio en función de ciertas particularidades alemanas, del desarrollo de la historia alemana, pero sin duda se puso en crisis o en discusión su teoría sobre este proceso lineal progresivo del desarrollo y avance de la civilización. Y en el caso de Marshall, bueno, las dictaduras latinoamericanas pusieron de relieve cómo los derechos de primera generación fueron anulados. Hubo una reversión de los procesos de adquisición de derechos
al punto tal que el derecho a la vida, a la libertad, etcétera, aquellos de 1789, fueron anulados. Bueno, con el caso de las luchas memoriales creo que sucede lo mismo, es decir, son luchas que son continuas, permanecen y cuyo sentido no está determinado a priori ni a posteriori, es decir, uno podría decir que hay un reconocimiento de ciertas conquistas y que esa lucha, sin embargo, continúa y que han aflorado en los últimos años, no solamente en América Latina, el panorama europeo es, por cierto, preocupante. Bueno, estas voces negacionistas, estas expresiones de ultraderecha, que, bueno, han logrado captar un porcentaje importante de la adhesión popular. Bueno, y eso se ofrece como un desafío, bueno, no solamente a las políticas de memoria, sino a los movimientos populares en general. Es decir, cómo enfrentar a esas corrientes, cómo persistir, digamos, en una pelea. Ayer yo estuve en una actividad, la presentación de un libro de un abogado amigo que, bueno, reseña su participación en las luchas en los juicios por derechos humanos. Y alguien planteaba, él mismo planteaba, bueno, el panorama sombrío que hay en Argentina respecto de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se está por firmar y la reducción de derechos que eso va a suponer. Y bueno, justo estaba presente una madre de Plaza de Mayo, del grupo de las llamadas madres fundadoras, es decir, de las que participaron de inicio en las rondas, y ella dijo, bueno, pero acuérdense de nosotras, la única lucha es la que se pierde, es la lucha que se abandona. Bueno, que podemos decir que habría que, en esa lucha que no debe abandonarse, está el desafío de encontrar herramientas para contrarrestar estos procesos que son preocupantes. Bien, gracias, profesor. Violeta Colipay y don René Catalán, es el espacio, digamos, chiquillo, para que ustedes puedan hacer su intervención. Ahora sí. Gracias, Gastón. En primer lugar, y solo como síntesis, decirles que agradecemos mucho la invitación a esta importante actividad que tiene mucho que ver con lo que uno ha vivido y ha realizado a través de su vida. Saludar en particular a ti, Gastón, al expositor y también muy especialmente a Michelle Partarrié, con la cual fuimos y somos, yo al menos, parte de la Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén, al igual que el Nero que estuvo hace un rato. Saludar también a Marco Garrido, muy buen amigo y un ejemplo para muchos. Nos hemos encontrado en las calles, en las marchas, en las protestas muchas veces con Marco y él lo sabe. Y así con Violeta, que me invitó a participar de esta intervención en su negocio. Así que saludos y gracias por lo que hemos estado escuchando y viviendo. Muchas gracias. Bueno, en realidad voy a hablar un poquito relacionado con el tema de derechos humanos como pueblo originario, ¿cierto? Bueno, yo soy dirigente social, Gilmen también de Chauracahuín, ¿cierto? Sin embargo, referente a la historia, como mapuche estoy hablando, se han vulnerado mucho los derechos humanos, ¿cierto? En donde hace muchos años se violentó, ¿cierto?, de forma epistémica a nuestro pueblo, se invadió nuestro pueblo, hasta el día de hoy no ha habido reparación. El pueblo mapuche hoy en día está en precarias situaciones, muchas veces viviendo, digamos, de hacinados, ¿ya? Porque nos quitaron el territorio, ni siquiera hay usurpación, fue robo, con violencia, ¿ya? Justamente delante nos hablábamos de los términos que utiliza, ¿cierto?, el Estado, los diferentes estados argentinos y también chilenos. En esa oportunidad fue la pacificación de la Araucanía en Chile y la conquista del desierto en Argentina, ¿ya? Hoy en día esos grandes territorios los tienen los grandes latifundistas, de los cuales muchos de ellos no pagaron un peso. Hoy en día se están beneficiando con la venta, ¿cierto?, de parcelas,
en todo ámbito en realidad. Muchas veces nosotros somos violentados y las nuevas generaciones también, porque yo me dedico, digamos, a la educación, también en emprendimiento, y lo observo a diario, en donde nuestros estudiantes, estando en su territorio, en territorio mapuche, no tienen la educación que debieran tener, de acuerdo a los convenios internacionales, ¿cierto? Las leyes, la ley indígena, los derechos del niño, ¿cierto? Son convenios que Chile ha firmado internacionalmente. Esos derechos no se han vulnerado, han sido omitidos, ¿cierto? En donde solamente está en un documento. Eso es lo que sentimos nosotros como pueblo mapuche. Hoy en día, ¿cierto?, están las reivindicaciones en los diferentes territorios, porque el pueblo mapuche está resentido, quiere su derecho, y muchas veces, por ejemplo, en las elecciones pasadas, en la Araucanía, ¿cierto?, gran parte de los mapuches no van a votar, porque no se sienten parte de Chile, porque fuimos invadidos, fuimos pisoteados, fuimos minorizados hasta el día de hoy, ¿ya? Por el simple hecho de que acá en Osorno, por ejemplo, los colegios no tienen educación intercultural, cuando es un derecho firmado internacionalmente. Cómo hasta el día de hoy se vulneran los derechos de las nuevas generaciones, ¿ya? Se invisibilizan. Y nosotros lo que esperamos, digamos, como Yulmen en este caso, esperamos reparación. Y todos queremos reparación. Porque es una necesidad, y eso el Estado nos debe, el Estado de Chile nos debe, hasta las lágrimas de sangre que tenemos nosotros los mapuches. Y nosotros queremos eso, reparación. Porque el territorio obviamente no nos van a devolver. Hoy en día, si bien es cierto, CONADI ha subsidiado, ¿cierto?, de cierta forma a algunos de forma mínima, ¿ya? Pero quienes se benefician aquí son los grandes latifundistas, porque el precio de la tierra que paga el Estado a través de CONADI, ¿cierto?, es 70, 80 veces su valor. ¿Quiénes se benefician? Los latifundistas. Entonces a nosotros, como mapuche, el Estado nos ha dado migajas. ¿Qué son migajas? ¿Ya? Desde cierto punto. Sin embargo, hoy en día, de acuerdo a los diferentes programas sociales, ¿cierto?, a través de UNDAP, a través de CONAF, a través del SAC, y los diferentes programas de emprendimiento, ¿cierto?, se benefician los grandes latifundistas. Porque nosotros como pueblo mapuche, en CONADI, ¿cierto?, el único subsidio que tenemos, subsidio de tierra, ¿cierto?, que es de forma mínima, porque acá todos los años se hace un concurso y se benefician, no sé, por 20 personas a nivel regional, 50 personas, ¿ya? Emprendimiento son 500.000 pesos. Pero cuando un latifundista se gana un proyecto del SAG, cada uno recibe 70 millones. Entonces a nosotros nos dan migajas, comparado con eso. Entonces si ustedes miran, ingresan al sistema, esa es la diferencia. Entonces cuando la gente dice que a nosotros los mapuches nos dan todo, no nos dan nada. ¿Ya? En ese sentido, digamos, el Estado de Chile está al debe con el pueblo mapuche. Y nosotros como pueblo mapuche vamos a seguir luchando día a día por la reivindicación, por la reparación. Bueno, esas serían mis palabras. Muchas felicidades a don Emilio Grenzel. La temática es muy, muy importante en este sentido. Me alegro que se esté hablando de los derechos humanos como siempre se ha hecho. Sin embargo, se invisibiliza en la historia del pueblo mapuche, ¿cierto? Porque no está escrita, ¿ya? Digamos, fue un genocidio que ocurrió en América Latina, no solamente en Chile, ¿cierto? En el Gualmapu, como nosotros decimos.
fue a nivel, es a nivel mundial, con los diferentes, digamos, pueblos, por así decirlo, conquistadores, ¿ya? Así es que agradecida por escucharme, por la invitación también. ¿Ya? Así es que muchas gracias también a don Gastón, que ayer me llamó y me invitó. Y muy buena iniciativa. Y ojalá se sigan repitiendo estos Traftún, ¿cierto? Estos conversatorios, para seguir opinando y seguir aprendiendo, digamos, de los diferentes expositores que se dedican, digamos, a la investigación de todos los atropellos a nivel local y mundial también. Muchas gracias, Violeta. Gracias. Rosana Valderas, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Rosana Valdera. Le agradezco la invitación a don Gastón y al expositor. A mí me ha conmovido mucho lo que usted me ha hablado, porque yo he tenido una lucha constante contra el racismo, el nazismo, la discriminación a los pueblos originarios, porque yo también me declaré indígena. También he trabajado mucho contra el bullying. Soy dirigente social, fui dirigente social de la población Manuel Rodríguez, una población vulnerable, muchas veces discriminada y gente trabajadora. Me gusta ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio, porque la mayoría de los dirigentes sociales siempre después se tiran a políticos. A mí nunca me ha gustado eso, porque yo ayudo pero desinteresadamente. Yo creo que lo que usted dijo de los activistas que hay la palabra activista la encuentro o sea, un poco chocante, como que extremista, una cosa así. Deberían haber activistas y líderes por la paz, por todo lo que está pasando, que lo que nosotros estamos conversando no sirve para recordarlo del pasado, porque el pasado fue muy cruel y ahora lo estamos viendo en Rusia. Y nosotros deberíamos ser un aporte como nuevos líderes y dar mensajes a la sociedad para hacer, porque los valores la gente ya no los tiene y eso viene de la casa. El bullying también viene de los padres que no saben educar a sus hijos, que molestan a los niños a veces porque son gorditos, tienen algún defecto físico, pero esos valores son los que ya no están nadie los tiene. Aquí hay mucha competencia, hay competencia en todo, hay competencia entre los líderes, hasta las personas buenas son atacadas. A mí me han hecho mucho daño. Yo también luché cuando envenenaron el agua de mi ciudad. Fue terrible porque Osorno fue pisoteado, nadie no hacía nada, éramos un pueblo que está al sur de Chile, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Fuimos pisoteados. A mí pasé muchas cosas por la lucha que hice, pero yo quiero dejar un mensaje a las nuevas generaciones que tenemos que hacer un mundo mejor, porque Ucrania está pasando por lo que está pasando porque ellos no tienen valores, es un pueblo narcisista, ellos nacieron así, ellos discriminan a las personas que tienen otro color de piel, ellos se creen superiores, pero ahora están pasando esto y también todo eso depende de las personas que escogen a su presidente. Putin, ¿qué valores tiene? ¿Qué valores le dio a esa gente? Que ellos son poderosos, que son diferentes a los demás. Ellos tienen la culpa de la desgracia que está pasando. Y espero que nuestro nuevo presidente, muchas veces que ha sido enjuiciado porque no ha terminado sus estudios, que es un tonto, le dicen, la gente que es más inteligente, pero yo tengo mucha confianza que es un cabro bueno y que va a hacer las cosas mejor.
y que yo quiero que los nuevos presidentes sean unos líderes de la paz, así como fue Mandela. Y eso, y que estas reuniones las sigamos conversando. Yo tengo muchas ideas buenas, siempre la lluvia de ideas, como se dice. Yo soy cuidadora de enfermos, ahora estoy con mi abuelita. Mi jefa me dio permiso. Y también después de este trabajo que estoy haciendo, salgo a las 8:30, voy a ver unos abuelitos abandonados que no tienen a nadie que los cuide. Uno está con un cáncer terminal, pero mi tiempo se lo doy a las personas que sufren. Y eso es mi aporte. Muchas gracias, Rosana, por tus palabras y por estar acá con nosotros hoy en día. Profesor Krenzel, ¿algo que agregar al momento? No. Perfecto. Michelle, por favor. Muchas gracias, Gastón, por la invitación y un gusto saludar también a compañeras y compañeros con los cuales hemos mantenido una larga trayectoria, y a Emilio también por la exposición muy buena que nos hizo. Creo que de lo que tú planteas, Emilio, solo comentar que me hace mucho sentido cuando tú haces esa comparación entre lo que es la narrativa revolucionaria y la narrativa humanitaria. Y lo veo porque pienso que cuando queremos analizar el tema de los derechos humanos y sabiendo todo lo que implican los derechos humanos, siempre nos queda la incógnita ¿por qué no hemos avanzado más de lo que debiésemos haber avanzado en nuestras sociedades? ¿Qué es lo que nos detiene y que vemos que no tiene la importancia que debiese tener, efectivamente? Creo que tiene que ver un poco con esto de la narrativa revolucionaria y la narrativa humanitaria, y en el entendido de que muchas veces no entendemos lo que es revolución. No entendemos que cuando estamos hablando de revolución significa generar cambios drásticos, pero generarlos desde abajo. Entonces, este miedo que le tenemos a la palabra revolución y a generar los cambios de raíz, muchas veces nos diluye la pelea que damos por los derechos humanos. Y eso se ve y lo vemos, por ejemplo, en los derechos humanos que tienen que ver con las víctimas de la dictadura. Lo vemos cuando se violentan los derechos humanos en las situaciones que pasan hoy en día. Gastón partía haciendo su introducción, por ejemplo, hablando de la crisis del agua que se vivió en Osorno. Pero resulta que cuando salimos a manifestarnos, nos paramos como ciudad, salimos en una marcha, pero cuando viene el momento de las compensaciones económicas, se nos olvida que nos violentaron nuestros derechos humanos. Y lo mismo sucede con situaciones mucho más adversas. Siempre terminamos vinculando la memoria y la verdad a signo de pesos, a remuneraciones, y ahí se va diluyendo. Tal vez voy a generar alguna discrepancia, y seguro que esto puede dar para una discusión mucho mayor, pero creo que tiene que ver con que esta revolución tenemos que hacerla desde abajo y tenemos que hacerla pensando en que la dignidad, el respeto y la justicia van más allá de lo que tiene que ver solamente con reivindicaciones, con compensaciones económicas. Creo que el presidente electo que asume el día de mañana nos está dando una tremenda lección al poner como subsecretaria a Luz Vidal, que era la dirigente sindical de las empleadas, de las trabajadoras de casas particulares. Hoy, el día de mañana, asume como subsecretaria de la mujer. El hecho de que prefiera reunirse con dirigentes sociales al hacer una gala en La Moneda, que se vaya a vivir a un barrio histórico, todos los gestos que está dando tiene que ver con que la dignidad, con que el respeto, con que la justicia no solamente se refleja en políticas económicas, tiene que ver también con reconocernos como somos y sobre todo transmitir estos valores a las nuevas generaciones. A mí me ha tocado trabajar con temas de leyes reparatorias y es triste ver como quienes fueron víctimas de violación a los derechos humanos en tiempos de dictadura, hoy en día están con avanzada edad, no tienen la fuerza para defenderse, pero también se ha cometido un error como sociedad, que las nuevas generaciones no les han sabido traspasar esta rabia y este dolor a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones, muchos de ellos, no quiero generalizar, pero muchos de ellos están más preocupados de que les entreguen la indemnización
para poder ocupar esos montos económicos que reivindicar la memoria de sus familiares que fueron vulnerados en sus derechos. Y ahí es donde me quedo con tu explicación, Emilio, y agradezco que hayas hecho esta analogía de lo que es la narrativa revolucionaria y la narrativa humanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Nicolás, por ahí tu mano levantada, por favor. Sí. Bueno, primero felicitar la iniciativa de Gastón, el proyecto Archivo Oral Voces de Osorno. Yo creo que va a ser una contribución desde una región, desde una ciudad austral, de un país austral, a un mundo que se centra siempre en lo más nórdico, ¿cierto? Que en sus geografías australes. Felicitar el ciclo de conferencia y, por cierto, Emilio, por su presentación. Lamentablemente venía saliendo de otra reunión, así que llegué un poco tarde. Agradecer también las palabras que antecedieron de Michelle, de Violeta, en fin. Y quisiera abrir un diálogo con Emilio, invitarle a una reflexión o comentario en torno a dos temáticas que a mí de un tiempo a esta parte me vienen interesando, preocupando. El primero tiene que ver con los temas o los problemas de la ética cuando hablamos de memoria. Por ejemplo, el derecho al recuerdo y al olvido, cómo se cruzan el derecho a la privacidad, a los datos personales, en fin. Obviamente que no estoy con esto queriendo proteger o sobreproteger al torturador ni al perpetrador, pero sí a veces la víctima se revictimiza al hacer público su testimonio, su relato. En Chile igual existe claro, y es distinto en Argentina. Él ponía como ejemplo las comisiones de verdad. Yo creo que Chile es como el antiejemplo, porque se impuso desde el poder, desde el Estado, un silencio, un secreto para la comisión Walech. Entonces es una comisión cerrada que solo después de un tiempo va a poder accederse a esa documentación que sin duda aportaría a los procesos, y ahí obviamente hay un poder de veto de las Fuerzas Armadas, un poder económico que le interesa que no se sepan los nombres, en fin. Entonces, creo que hay una serie de preguntas éticas en torno al derecho al recuerdo, al olvido, en esto de la instantaneidad. En el fondo, esta misma entrevista va a quedar, o esta misma presentación va a quedar disponible ya en acceso en internet, en el fondo, y a lo mejor yo quisiera que este testimonio no aparezca, o me quiebro, o les cuento algo íntimo, en fin, y estamos hablando de cosas que son literalmente de vida y muerte. O sea, cuando hablamos de memoria, de desaparición, de tortura, en fin, es una herida que nos pesa como sociedad. Lo mismo pasa con la reivindicación de los pueblos originarios, y en la Miem Violeta contaba desde el Gualmapu, pero hay que pensar también, no sé, los pueblos afrodescendientes que en Chile han reconocido o han sido reconocidos constitucionalmente, en fin, y hay toda una reivindicación de pueblos ancestrales o identidades que ya no es tan solo proletario versus burgueses, ¿no? Sino que tenemos una diversidad y una riqueza, yo creo, de sociedad, y cada una con nuestros dolores, pero también con nuestras potencias. Entonces, lo primero, pensar esto, la ética de la memoria, en el fondo, qué preguntas podemos hacer, cuáles son los límites, cuáles son claro, sin establecer un manual, probablemente va a ser una pregunta bien situada. Y lo segundo, y relacionado, en torno a los temas de los usos y los abusos de la memoria. Y quiero poner con esto como un ejemplo, un poco Michelle lo decía, en el fondo cuando todo se mercantiliza, en Chile somos una sociedad muy mercantilizada, y la reparación es signo peso en el fondo. Obviamente no con esto generalizo, y sé que hay familiares que sinceramente buscan o agrupaciones, la Villa Grimaldi, Londres 38, en fin, Estadio Nacional, que ponen un proyecto también político, transformador, por delante, pero hace algunos años estuve, no sé, en Colombia, y decían que el término memoria estaba de moda, entonces también con sus propios procesos de memoria y la violencia de Estado, en fin, y en el cual uno podía hacer cualquier proyecto, inventar, no sé, bicicleta y memoria, y te ganaban los fondos concursables, en el fondo. Entonces como que la memoria pierde sentido, o se vacía de contenido, se institucionaliza, o pierde su afán transformador, pierde estas dinámicas que decías tú, primero al servicio de la justicia, de la búsqueda, ¿no? de verdad, justicia, memoria, reparación, garantía de no repetición nunca más, y se torna tal vez como una suerte de mercancía, o
o claro, el merchandising de la visita, no sé, a la EXMA o algún campo de detención y tortura. En el fondo, yo creo que ahí también hay preguntas que uno puede ir problematizando desde el presente. Que eso, felicitar de nuevo a todas y todos los participantes. Muchas gracias, Emilio y Gastón. Bueno, gracias. Bueno, son preguntas e intervenciones bien interesantes, diversas, y creo que la tensión, retomando lo de Michel, la tensión entre narrativa humanitaria y los derechos humanos no es ajena a la revisión o a la revisión de discursos, ideas y prácticas del mundo de la izquierda. Es decir, el mundo de la izquierda que ha sido conmovido, digamos, por la derrota de los proyectos emancipatorios en América Latina, por la disolución de la Unión Soviética, más allá de sus contradicciones, desigualdades de poder, burocratización, etcétera, presentaba un contrapeso al orden capitalista a nivel internacional. Bueno, la crisis de modelos sobre los cuales la izquierda se inspiró, desde Cuba, China o Vietnam. Y en ese marco también una revalorización de la izquierda o de parte de cierta izquierda de ciertas banderas de la democracia política y derechos consagrados por las constituciones liberales. Y en ese sentido, bueno, quizás esto se anuda a lo que se planteaba recién respecto a los derechos públicos y privados que supone el uso de la memoria y del olvido. Recientemente se planteó, hay una demanda en curso que todavía no ha sido resuelta aquí por la justicia de una, no sé si una actriz o que planteó su derecho al olvido para que se borrara de internet aquellas noticias e informaciones que ella entendía vulneran su derecho a la intimidad. Bueno, el tratamiento, y eso por supuesto puede tener consecuencias sobre el mundo de los derechos humanos y las demandas que pueden plantear perpetradores para que se anule de la circulación pública información o noticias que refieren a su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos. Aquí ha habido ciertas políticas impulsadas por poderes públicos de protección al derecho de la intimidad y la privacidad, por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia sexual. Las víctimas de violencia sexual, la justicia les ha permitido declarar en audiencias cerradas, sin acceso a público, las audiencias de juicios por lesa humanidad, por causas de lesa humanidad son públicas, abiertas. Uno puede ir directamente y pasa con el documento de identidad y es espectador de esas audiencias de justicia penal, pero en el caso de las audiencias por violencias sexuales, la justicia ha restringido el acceso a las salas, protegiendo el derecho a la intimidad de las víctimas. El archivo, esta pregunta también se formula en términos de las políticas del acceso a los archivos, a la información contenida en el archivo. El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que tiene guardado en su seno información del seguimiento de inteligencia desde el año 38 hasta el año 98 en la provincia de Buenos Aires, la más importante de Argentina. Bueno, cuando uno solicita información al archivo, le es proporcionada con los nombres tachados de las personas nombradas en los reportes de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tiene una política de acceso a la información que restringe lo que se llaman datos sensibles, anulando la identidad. También ha ocurrido casos donde ciertos perpetradores han solicitado, en función de la ley de habeas data, información obrante en archivos de organismos de derechos humanos de sus personas. Bueno, ahí ciertos organismos de derechos humanos en la década del 90 rechazaron ese pedido con el argumento que era una forma, una estrategia de revictimización de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es decir, que la política respecto a
a los derechos al olvido y a la memoria han sido diversas según los escenarios memoriales, según también las coyunturas políticas que atravesaba el país, por lo menos en el caso argentino. Y respecto a dos conceptos, un concepto que se dijo que es la mercantilización de la memoria, está trabajado, creo que de manera interesante, por Andrea Hewson, quien ha propuesto que la memoria, la difusión de la memoria y la presencia, la intensa presencia de la memoria en la cultura política contemporánea ha transformado la memoria en una mercancía más. Es decir, se vende memoria, se venden tours a Auschwitz, la ESMA o la ex ESMA figura en las guías turísticas de Buenos Aires como destino posible de visitar. En la década del 90 había un grupo, no sé si todavía existe, de historiadores o estudiantes, eran avanzados en la carrera de historia, que estaban buscando ganarse unos pesos y organizaban tours históricos por Buenos Aires, la Buenos Aires peronista, la Buenos Aires de los derechos humanos, y habían convertido, bueno, la memoria del pasado significativo en objeto de venta, de mercantil, como parte de una oferta turística que estaba a la venta, que estaba disponible para el turismo extranjero. Es decir, la memoria no está ajena al modo de producción dominante que la toma y la resignifica en función de la obtención de ganancias. Ahora, contra esa tendencia, bueno, están el esfuerzo de evitar la banalización del pasado, de evitar su transformación en mercancía, y creo que eso se enlaza o se articula con una resuelta iniciativa de carácter público sobre la memoria, ajena a el valor de cambio o de uso que pueda tener la memoria en una sociedad, sino en función de la construcción de ciudadanía. Super. Muchas gracias, profesor Krenzel. Yo no sé si hay alguien más de los asistentes que aún nos están quedando quiere agregar algo más. Por mi parte, solo agradecer a todos ustedes por habernos acompañado hoy, especialmente al profesor Emilio Krenzel, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cierto? Este ciclo de conferencias, como mencionaba en un comienzo, continúa. Hoy es el puntapié inicial con el profesor Krenzel. Nuestra próxima junta, por así decirlo, ¿cierto?, queda para el día 30 de marzo, miércoles 30 de marzo a las 19 horas, ¿cierto? Ocasión en donde nos va a acompañar la doctora en Historia Sol Serrano, que, ¿cierto?, ella fue Premio Nacional de Historia el año 2018. Ya, en esa instancia vamos a hablar respecto a educación, discurso y memoria en Chile. Así que desde ya están todos cordialmente invitados, inclusive el profesor Krenzel. Así que bueno, que tengan buena tarde, buen día de lo que resta de día y mucha fuerza y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Hasta otra vez. Y un abrazo desde Argentina. Muchas gracias. Un abrazo desde la región del Biobío. Y suerte con el proceso político que empieza mañana. Vamos a ver. Antipehuayen. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Chao, gracias. chao. De acá de Osorno. Chao. Sí, terminó. Oye, Gita, Qué lindo este lugar. ¿Cómo se llama? Cueva de la Ventana. La Cueva de la Ventana. Con la ventana que está ahí. Cosa más bonita. Bueno. Profe, estamos entonces en contacto. Muchas gracias por todo.